Hola, hola, bienvenidas a Reconectadas. Aterrizamos en tech sin instrucciones y muchas pestañas abiertas. Aquí compartimos lo que aprendemos y lo que nos frustra. Y todo eso que nadie te explica cuando decidís reinventarte desde cero. Bienvenidas a este espacio donde cuatro mujeres en tech vinimos a hablar de una etapa que yo creo que casi nadie romantiza y es la búsqueda de empleo. Ese proceso donde tu CV está impecable, en tu LinkedIn está mejor que nunca, pero por dentro realmente estás agotada, dudando de ti misma, ensayando respuestas frente al espejo con ChatGPT y mil y otras ideas que se te ocurren para ser la mejor en la entrevista. Y ese momento donde hay muchas cosas que no dices en una entrevista, no porque no sean importantes, sino porque a veces estás sobreviviendo al proceso o no se te ocurren o estás tan metida en esos procesos que no ves más allá. Y especialmente siendo mujeres en tech, donde sentís que tenés que siempre demostrar más, ser la mejor de todas, encajar perfecto, pero también tener esa idea de cuánto decir, no ir de más o de menos, siempre sonar simple, estratégica, inteligente, y que eso a su vez no suene preparado por inteligencia artificial. Me estaba recordando a mí en el proceso de entrevistas ahorita en la intro, porque ese momento, ese estrés en el que tienes, según tú, como el CV perfecto, pero lo mandaste y dices: "¿Y si en realidad no estaba tan perfecto? ¿Y si me equivoqué? ¿O y si no estoy del todo lista para la posición?". Esa incertidumbre en el momento de encontrar un trabajo para mí es mortal. ¿No? Y sobre todo también que depende mucho, ¿no? Cómo estés afrontando en una entrevista de trabajo, porque pues supongo que todas lo hemos vivido, ¿no? Yo creo que hay tres posibles situaciones en las que te enfrentes a una entrevista o a una búsqueda de empleo. Es tu primer empleo y quieres empezar a trabajar, con lo cual ahí nervios, ¿no? Yo creo que hay los dos extremos, gente muy nerviosa o gente con el síndrome este de Dunning-Kruger, ¿es el nombre? El que te piensas que sabes mucho más de lo que sabes. ¿Esto no lo habéis visto nunca? Lo Ojalá de tuviera eso. ¿Cómo, no, cómo hago pues para conseguir ese? ¿Dónde se este inyecta? esto se Sí. supone que es una curva, ¿vale? Que si es un gráfico así, tú empiezas así, subes y bajas, ¿no? Y entonces, lo que dice es el síndrome de Dunning-Kruger es que hay gente que se cree cuando tú empiezas en un rol, te crees que estás más capacitado de lo que realmente estás, que no tienes o sea, tienes mucho menos conocimiento del que tú te piensas, ¿no? Entonces, pasas una época así, luego llegas a una época que es el valle de la ignorancia, que es donde dices cuando ya empiezas a saber más del tema, dices: "Oh, Dios mío, no sé nada, soy un inútil, síndrome del impostor", y luego ya llegas a un crecimiento de decir: "Vale, manejo lo mínimo que necesito saber sobre este tema y lo que no manejo, pues no pasa nada, porque esto es muy amplio", ¿no? Tiene un nombre, ya lo compartiremos, si no en nuestras redes también, os lo pasaré por nuestro chat interno, chicas. En cualquier caso, como decía, ¿no? Yo creo que hay tres momentos en la vida en la que te puedes encontrar en ese proceso. Uno, tu primer trabajo, muy nervioso. Dos, te han despedido, necesitas un empleo y ahí estás en una situación donde a lo mejor el tema económico te puede estar suponiendo una angustia adicional en la búsqueda de trabajo. Y el tercero es que tú ya tienes un puesto de trabajo, pero quieres mejorar tu posición porque no estás bien en la empresa, porque quieres saltar a otro rol, a otra industria o porque quieres mejorar tus posiciones. Que yo creo que en estos casos, o sea, este último caso evidentemente es el más favorable de búsqueda de empleo, porque estás con la tranquilidad económica de tener tu salario en el banco y al mismo tiempo también como que vas mucho más consciente de tus capacidades, no tienes esa carga de pensar: "Me han despedido". Em, entonces, yo creo que es muy diferente la forma de afrontar las entrevistas. Creo que es en el último caso donde lo haces mejor en las entrevistas, o yo por lo menos en mi parte por mi parte, y donde desplegas más, ¿no? Como todas tus capacidades, porque vas como con más tranquilidad. No lo sé cómo lo veis, ¿coincidís o no con esto? Yo ahí creo, y depende también mucho de la situación, parecería que sí, que coincido 100% con lo que acabas de decir, pero a veces te pasa que estás todavía con trabajo, con un trabajo estable,
pero que estás en una situación no tan feliz, en el sentido de que por ahí estás rozando un burnout, y de eso hablamos en otro episodio, vayan y chequen, que contamos más en profundidad qué significa esto, pero a veces uno está trabajando en una situación tóxica, crítica, delicada, y no está tan inteligente con todas las luces prendidas para hacer esa búsqueda paralela de mejorar esa situación, y eso termina haciendo que uno a veces se angustie más. Entonces, en el caso ideal, sí, uno está buscando para dar el salto y crecer, pero muchas veces uno está buscando de manera de protegerse o de buscar una salvación y termina siendo peor, como que uno salta de algo tóxico a algo no tanto, pero sigue siendo tóxico. Entonces, a veces eso sucede, y también es cierto que cuando uno se queda sin trabajo está la presión extra del ingreso, pero a veces también en esas situaciones donde uno se da más apertura a buscar eso que no se animó antes, a decir, bueno, ya está, esta es la situación, entonces ahora realmente quiero hacer algo que me haga feliz, algo que me haga sentir valorada, que antes por ahí uno aceptaba lo que tenía y no se preguntaba si eso era lo mejor que podía vivir. Y en esos casos es donde por ahí uno también se da más lugar a ir a estas cosas desafiantes, ¿no? Decir, podría cambiar de rol con la experiencia que gané, quiero seguir trabajando de lo mismo, quiero buscar otro tipo de desafío. Entonces, a veces está en el momento anímico, yo creo, en donde uno se encuentra. No hay una situación mejor que otra, creo que todas son especiales y depende mucho de cómo estamos atravesándolo, pero sin lugar a dudas, esas situaciones nos llevan a pensar en nosotros, en cómo surfear o cómo sortear ese momento que no es fácil. Hablamos también de eso en otro episodio, sobre entrevistas, sobre cómo son las búsquedas laborales, pero que muchas veces eh, no sabemos cómo pararnos ante esas situaciones, estas cosas de cómo decir lo justo y necesario, como decíamos, cómo no entrar en ciertos temas, sobre todo en este momento de inteligencia artificial. No solo de personas que hacen sus entrevistas con inteligencia artificial, también los reclutadores son muchas veces, no digo que el análisis de los datos lo hagan con inteligencia artificial para un filtro, sino que también me está pasando en este momento, estoy sin trabajo, muchos reclutadores son bots, y detrás de esos reclutadores que son mentira, lo único que están buscando es ayudarte a mejorar tu currículum, vendiéndote un servicio de mejorar currículum y con eso estafarte. Entonces, hasta en eso se vuelve complejo de decir, es una jungla, estamos viviendo en una jungla, ¿cómo sobrevivir en ese momento tan importante en el que estamos expuestos y en el que queremos salir airosos de esa situación? Claro, y es que nadie te enseña a buscar trabajo. O sea, nadie te enseña desde cómo construir tu currículum, construir un portafolio, en algunos casos, cómo hacer la búsqueda de los empleos. Es algo que vas aprendiendo a prueba y error. Y no falta que caigas en alguno de estos grandes problemas, ¿no? Desde de una estafa, que a lo mejor caigas en una entrevista que desde la vacante había cosas que no hacían del todo sentido. Y creo que esto lo mencionamos en algún episodio, o fue algo mejor en algún detrás de cámaras, pero hablamos de ciertas empresas que te prometen todo en la descripción, y cuando llegas es una de estas piramidales en las que tienes que vender ollas, ¿no? Y Sí. y tú ibas todo ilusionado pensando que te iban a dar el gran puesto, el gran salario, y resulta que no, ni al caso con lo que tú estás haciendo en tu vida. Em, Trae 2 amigas y te contratamos, algo así. ajá, o que tienes que pagar, ¿no? Para hacer el proceso de reclutamiento. Nadie te enseña cómo hacerlo. Y es cierto que es un momento vulnerable porque puede ser que necesites el dinero, cosa que realmente no te puedes dar el lujo de esperar a que llegue el trabajo perfecto. Puede ser que vengas de un empleo donde mermaron tu autoestima lo más que se pudo, y entonces, obviamente, Sí, tú te enfrentas a una entrevista diciendo: "Es que no sé si soy capaz". Y a lo mejor tienes Totalmente, toda la experiencia y tienes todos los conocimientos, pero tú de verdad saliste de la otra empresa diciendo: "No, no soy buena para lo que hago. No, eso pasa. no, como que sí. no merezco o no".
no soy lo suficiente para estar aquí. Eso es muy cierto porque además es algo que uno se terminó creyendo y como las entrevistas son un espacio en el que uno finalmente está vendiendo su experiencia y su conocimiento, el tener esa como dicotomía entre yo sé que sí soy capaz y al menos tengo que convencer a esta persona de que sí puedo, de que sí lo he hecho y que sí tengo la experiencia. Por otro lado está como pero me dijeron tantas veces que no lo hice bien o que no lo sabía hacer, que es como el a cuál de las 2 circunstancias les das más peso, ¿no? O le subes el Mm. volumen para poder ser capaz de llegar a una entrevista con la confianza que se necesita, em, para poder vender finalmente tu experiencia y tus conocimientos. A mí algo que me pasa mucho es que, claro, en los 3 escenarios que decía, sin el tercero en el que tú estás buscando trabajo con trabajo, es el escenario ideal, pero muchas veces ese escenario ideal no es cierto para todas las personas y a veces nos Ya. encontramos en el segundo escenario en el que te quedaste sin empleo por la razón que sea y estás buscando un nuevo empleo en el que tienes la oportunidad o el vacío para preguntarte qué es lo que quieres, qué tipo de rol Mm. vas a aplicar, qué tipo de industria es la que te interesa explorar o seguir en ella. Y esas preguntas son preguntas que muchas veces uno solo tiene la invitación a hacerse cuando está como en estos escenarios cero ideales, porque simplemente ya no tienes un empleo para del cual agarrarte, sino que lo único que te puedes agarrar es de la esperanza de los conocimientos que ya tienes. Y de eso hablamos en un episodio, uno de los primeros en el que hablamos de la importancia de la reinvención, ¿verdad? A lo que voy con esto es que me gustaría preguntarles a ustedes en estos momentos en el que uno puede ver claramente, digamos, con un poco de distancia, la expectativa versus la realidad de cómo quisiera yo que fuera un proceso de selección, cuáles son las cosas que ustedes tal vez dirían en una entrevista y tal vez dejaron de decir porque, ¿por qué? Por la razón que haya pasado en ese momento. Fíjate que hay una cosa de todo esto que estamos hablando, Cami, y creo que va muy seguido a tu pregunta, ¿eh? Cuando hablamos nosotras de entrevistas, parece que hablamos siempre de entrevistas de selección, porque obvio es con lo que la mayoría nos sentimos identificadas, pero creo que mira, antes me contradigo, he dicho 3 escenarios, no, hay más escenarios. Em, pero es cierto también que hay otros casos donde te puede pasar esto, que es cuando das el salto de asalariado, de trabajar por cuenta ajena, de trabajar para una empresa, a ser freelance, a emprender. En el fondo, cuando das ese salto y tienes que empezar a hablar con posibles clientes, cuando tienes que, si eres freelance, por ejemplo, y vas trabajando proyecto a proyecto, pues tienes que entrevistarte con un cliente para un posible proyecto, o si tienes un emprendimiento, lo mismo. Y en el fondo, todo se basa en lo mismo. Es ese momento en el que tú tienes que, pues como hablábamos, ¿no? En este mundo de inteligencia artificial, demostrar tu valía así sin caretas, sin filtros, sin nada, sino cara a cara, ¿no? Entonces, y lo hilo esto con tu pregunta por lo siguiente. Jolín, yo lo que esperaría o lo que me gustaría siempre es la transparencia. La misma que doy, o sea, la misma que me gustaría recibir que la que doy. Siempre mi política suele ser la de máxima transparencia, para lo bueno y para lo malo, porque si no empiezas una relación de cualquier tipo en esta vida siendo transparente, al final, la mentira tiene las patas muy cortas. Entonces, a mí, quiero decir, para mí es eso, lo que me gustaría, tanto cuando he buscado trabajo como asalariada, como ahora, por ejemplo, que en mi caso, pues, tengo un emprendimiento y trabajo para clientes y tal, pues, el poder, decir: "Oye, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que estás buscando de mí? ¿Estás buscando esto? ¿Estás buscando una cosa por precio? Vamos a hablar claro, hablemos las cosas claras". Y lo mismo cuando buscas empleo. A ver, ¿qué quieres de mí? ¿Una persona que esté calentando la silla? Calentar la silla es estar sin moverte de la silla, da igual que hagas mucho o poco, pero que estar de 9 a 5. Pues a lo mejor yo no soy la persona para ti, porque no es mi filosofía de trabajo, habrá gente que sí. Entonces, yo creo que muchas veces, tanto en las empresas como la gente que buscamos trabajo, estamos
en este mundo del LinkedIn, de la indeterminación, del palabrerío, y nos falta esa transparencia y esa claridad, tanto a todas las partes, qué es lo que necesitamos y qué es lo que pedimos. No sé cómo lo veis vosotras. Sí, a ver, yo siento que es interesante lo de la transparencia porque también eso a veces hace pensar en hasta dónde. Es como que, no sé, la primer cita y decís, bueno, no le voy a decir que, no sé, ronco a la noche porque ya sabes que no hay una segunda cita. Eh, y acá es un poco eso, a mí me pasa que a veces ser tan transparente parecería a veces jugar en contra. Esto es decir, te digo lo que no sé, que estoy dispuesta a aprender, pero no lo sé, y después decir, bueno, eso tal vez lo usen como el comodín para decir, "Ay, hermoso todo, pero justo eso es lo que no necesitamos". Y Ujú. ellos no sé si también son lo suficientemente, ellos, me refiero a reclutadores en general, no son siempre 100% transparentes tampoco. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que es un poco a veces también un juego delicado en el mentime que me gusta. La gente que tal vez es 100% transparente no es la que, no digo que no lo hagan, sean transparentes, pero a veces hay que entender esa sutileza de hasta dónde, porque hay gente que a veces dice hacer o saber cosas que no necesariamente las sabe hacer, pero sabe que las va a poder aprender en algún momento y con eso logra dar un paso más en la entrevista o llegar a una contratación. A mí lo que me ha pasado es, y es algo que un poco me duele en el orgullo, tal vez, es que uno tiene muchas experiencias en muchas cosas y sobre todo cuando ya tiene muchos años trabajando, pero no puedes hablar en detalle y hablar de todos los ejemplos y casos en donde fuiste exitoso o generaste un impacto, etcétera. Porque el tiempo es acotado y tenés que sacarlo, resumir lo mejor de vos en ese momento de entrevista. Pero que a veces tenés mucho que hayas cosechado en ese pasado, pero cuando estás en ese momento me encanta todo lo que podés y sabes hacer, pero, el famoso pero, en esto que estamos haciendo justo no tenés, experiencia. Es decir, okey, no lo tengo en esto y por eso estoy, viniendo acá para, aprender y dar todo mi potencial, pero sí lo tuve, esa misma experiencia, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de empresas, por ejemplo, en empresas de finanzas, ¿no? O sea, yo nunca trabajé en empresas de finanzas, pero el proceso y la forma de trabajo y el rol al que estoy aplicando lo tuve durante más de 15 años en otra empresa. ¿Por qué no podría dar mi potencial acá? Y es como que siempre ahí está esa cosa de la pieza que falta para encajar en ese rompecabezas. Entonces, yo a veces me pregunto también eso, de hasta cuánto contar transparentemente todo, y por otro lado, ¿son las personas que te entrevistan las aptas para identificar que sos una persona de valor? Porque yo creo que a veces también, muchas veces tienen una hoja que si dice 3 palabras sexys, te hacen pasar de nivel, y si no, alguna de esas palabras o experiencias no está en la lista, te pasan para la lista de descartados. Y un poco me está dando esa sensación. Creo que estamos también, así como puede haber una etapa de personas no suficientemente aptas para ciertos trabajos, porque está todo evolucionando gracias o en contra de la tecnología muy rápido. También creo que los que reclutan están pasando por una etapa de, si tienen todas esas, yo lo siento así al menos ahora que lo estoy viendo más en carne propia, si realmente son personas aptas para poder detectar talento, como dicen ser, o se están atando a descriptores y etiquetas que si no las ven, te sacan del juego. Creo que eso es uno de los problemas, o sea, ahora con inteligencia artificial, para los que lo utilizan, ¿no? Porque hay como muchos escenarios aquí. Están las personas que estamos buscando trabajo y entonces utilizamos inteligencia artificial para mejorar o incluso embellecer nuestro currículum, pero también están las empresas que están usando inteligencia artificial para filtrar esos currículums. Y aquí regreso al punto inicial donde no nos han enseñado a buscar trabajo. Entonces, ¿cómo resumes en una hoja tu experiencia de 10, 15, 20 años para que ya sea un sistema que filtra por keywords o una inteligencia artificial que solamente analiza la información, pero que no ha hablado contigo, realmente diga, esta es la persona apta para el puesto? Y aquí mi experiencia ha sido, casada con
un, una persona que trabaja en RH, es que justo él me decía, es que la gente no sabe redactar su currículum y yo prefiero hablar con las personas y que me digan qué es lo que saben y qué es lo que han hecho, Sí. porque no lo saben demostrar en su documento. Y menos la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial fácilmente te puede inventar una métrica que tú a lo mejor ni siquiera sabes qué significa o qué está midiendo o de dónde sacó esa métrica si tú no le diste esa información. Entonces, Y que obviamente puede ser todo mentira lo de esa hoja, además. O exacto, sea, Total. puede ser una Exacto. hermosa hoja que clasifique y después, che. sí, entonces sí toca Sí. hablar con las personas, o sea, no se puede perder esa parte de la entrevista, porque al final tienes que hablar de lo que aprendiste. Pero, pues, nos toca aprender a comunicar en escrito y en verbal para vendernos a la hora de la entrevista. Y justamente, además, yo creo que es muy diferente en roles técnicos, sobre todo en tech, en programación, ¿no? Y es fácil. ¿Qué frameworks has trabajado? ¿Este o este? ¿O qué lenguajes de programación has trabajado? O sea, digamos, dentro de eso, pues los que son más compatibles entre sí o no. Pero cuando hablamos de roles más de gestión, roles más que tienen que ver con las personas, con los procesos, como son el caso de nosotras 4, es muy diferente. Yo creo que también se entra en otro debate, que es hasta qué punto lo que hablaban a ti. Oye, es que yo me he dedicado a este puesto en otro sector. Hasta qué punto realmente cuando tú aplicas haces esa apuesta de me muevo de sector o me cambio de rol, ¿cómo de segura te sientes tú en eso? Porque muchas veces cuando no estamos 100% seguros o damos un salto hacia arriba o en vertical hacia otro sector, es cuando podemos tener problemas de inseguridad, de creerte que no eres suficiente para ese rol y caer en esa trampa de la milla extra de la que hablábamos en el capítulo anterior, de decir: "Ay, es que en el fondo yo esto no me lo merezco, es que en el fondo yo a lo mejor me han contratado, pero no había tendría que haber aplicado". Y yo creo que en general, y esta es mi sensación, es difícil que realmente, eh, o sea, hay mucha gente en el mercado laboral. Si te han seleccionado a ti para un puesto, probablemente es porque algo de lo que tú haces, sirva para eso. Y yo creo que al final es parte un poco de la transparencia de la que yo hablaba al principio. Si tú sabes que es un puesto, como vuelvo al ejemplo de, oye, yo he trabajado en esto, pero en otro sector, pues mira, yo he trabajado en esto, esta y esta y esta son las habilidades que yo creo que son transversales. Y quizá esta es la que tendría que aprender, pero estoy dispuesta a aprenderla. Y yo creo que es un poco ahí donde radica eso, esa parte de la honestidad y la transparencia. Sí, Y pero es ojo justo que el saber también. negociar. Porque algo que yo quería agregar a esto es que muchas veces en esos procesos de entrevista toman algo como, como no sabes tal herramienta y estamos buscando específicamente a alguien que sepa esa herramienta, entonces por eso te ofrecemos X salario que es distinto al que tú nos estás pidiendo. Y es saber estar dispuesta a decir sí, estoy de acuerdo o no, definitivamente esa es una herramienta que yo me comprometo a aprender en las próximas 2 semanas. Y con el salario que les estoy pidiendo. Entonces, es también como la lista de cosas que uno tiene claridad, que son negociables y no negociables, y que también al final, digamos que estén conectadas con la necesidad de encontrar una siguiente oportunidad laboral, o el poder tener un poco más de tiempo para tomar la decisión de uno que elige como siguiente paso. Yo estoy un poco en contra de lo que decía Cinta hace rato sobre, los roles técnicos, porque al contrario, creo que es muy fácil poner en tu currículum que sabes JavaScript y Python y cualquier X otro lenguaje o cualquier otra herramienta, o sea, por ejemplo, para data science, que a lo mejor pones, sé usar Power BI, y a lo mejor no lo sabes o no tienes la experiencia necesaria para el rol. Y sí me ha tocado en entrevistas, una específicamente donde yo dije como: "Sí, claro, puedo hacer esto". Y me dijeron: "¿Sabes usar tal herramienta? Porque si no, no estamos interesados, porque no estamos dispuestos a pasar por esa curva de aprendizaje. O sea, Sí, necesitamos a alguien que llegue al rol a ejecutar". Y esa transparencia también se agradece, porque tú te puedes vender diciendo: "Ay, soy la experta haciendo esto", pero cuando no lo eres, creo que es hasta más difícil el principio, porque te vendiste Sí, como algo que no eres. sí. Sí, y hay gente que lo puede manejar, o sea, como que no siente culpa o como que puede dormir en paz aún en esa situación, pero hay gente que ya empieza con ese pie izquierdo de no llegar
o sea, no sentirse cómoda con lo que ha prometido y con lo que por ahí le va a costar cumplir. Creo que en esto que justo iba a comentar, y Aye, gracias que lo traes, el hecho de que no todas las empresas, y ahí también es un tema en qué estamos aplicando, es una empresa grande, una corporación, no es una startup con una velocidad o con unas necesidades más urgentes a veces. Y es que algunas tienen la posibilidad de darte el tiempo de esa curva de aprendizaje. Hasta tienen onboardings, no sé, de 3 meses, donde el primer mes conoces a tus compañeros y el segundo. Y en startups entras y tu engranaje empieza a rodar desde el minuto 1 donde pisaste el emprendimiento y no podés aprender, ya mismo tenés que estar entregando valor. Entonces ahí también hay que entender eso, donde no siempre se puede jugar con el sí, claro, y después veo cómo me arreglo, sino que realmente eso es importante, pero a veces son cosas tan simples como herramientas, de que uno puede hacer como el pasa o no pasa y lo sé o no lo sé, pero hay veces en donde son conocimientos más complejos o más transversales, como saber de negocios, saber de estrategia. No necesariamente que no hayas estado trabajando en una empresa exactamente igual antes hace que no pueda ser útil en esta, pero dame la oportunidad de demostrártelo. No me hagas una prueba técnica, que es un gran tema. Te hacen hacer pruebas técnicas que para mí son consultorías gratis que terminas dando y después no quedas contratada, y lo odio, porque no me estás tomando prueba de lo que sé, sino que me estás dibujando todo un caso de estudio súper complejo que después lo he visto, lo terminan usando como parte de su producto aún sin contratarte. Sí, o sea, al final es que cuando hablamos de todos estos temas de reclutamiento, de buscar trabajo, creo que es una gran preocupación que tenemos todas, porque es una situación de mucha vulnerabilidad para ti como persona que estás buscando y sobre todo, pues eso, cuando te enfrentas a diferentes tipos de empresa. Y creo que ha sido muy interesante lo que hemos hablado aquí, porque hemos hablado de temas que hemos hablado en otros episodios, como estas historias de terror, de reclutamiento, las diferencias que hay entre empresas tipo startup o corporate, y todo lo que es cómo reinventarse, y incluso cómo negociar tu salario, que son temas que hemos tocado a lo largo de esta primera temporada, que con este capítulo llega a su fin. Así que no sé, chicas, si tenéis algún tip final de temporada o de episodio que queráis compartir. No, que escuchen todos los episodios y que nos Sí. compartan sus preguntas, qué dudas se quedaron, con qué se quedaron, con ganas de saber más. Eso nos va a ayudar mucho para construir una nueva temporada donde realmente hagamos contenido que les interese, que Que les les sea útil. guste y que les sea útil, exacto. Sí, y que creo que una cosa que dijimos en un episodio anterior es que no estamos hablando desde la postura de expertas ni de consultoras en nada de esto, estamos hablando, como dice nuestro nombre, desde personas que se están permanentemente reconectando, reinventando, y que somos las work besties que todas quisiéramos tener. A lo largo de esta temporada, que fueron varios meses, creo que todas nosotras pasamos o fuimos casi centro de alguno de estos episodios sin saberlo. Hablamos de cosas antes y nos pasaron después y viceversa. Entonces estamos viviendo esto al mismo tiempo que lo estamos compartiendo. Y eso creo que es algo también interesante, ¿no? Que nunca se sabe ni somos conocedoras de todo esto que hablamos, sino que lo que estamos compartiendo es porque realmente lo transitamos y lo queremos, no nos lo queremos quedar en nosotras, sino que queremos que otras personas también lo puedan aprovechar. Así que sí, compartan, como decían las chicas, cosas que quisieran que charlemos y apoyarnos para salir adelante mejor y más fuertes. Bueno, gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube, y compartan con otras personas que piensen que este contenido les puede ser útil. Gracias. Bye. Nos vemos Bye. pronto. Terminamos este episodio, pero la conversación sigue. Si este episodio te hizo sentir menos sola, Compártelo con tu amiga que también está buscando su lugar en tech. Y ayúdanos a hacer crecer esta comunidad de mujeres que se están reinventando. Una conversación a la vez. Seguimos reconectadas.